Entonces, la sesión del día de hoy vamos a hacer un pequeño reencuentro, o bueno, un pequeño acercamiento sobre lo que es MATLAB, ¿cierto? Y vamos a hacer unos pequeños cálculos, unos pequeños experimentos de MATLAB, ¿sí? Como que cómo hacer operaciones, cómo hacer algunos cálculos, para que vayan cogiendo práctica para lo que podemos empezar a utilizar en circuitos eléctricos, ¿sí? Como yo les indiqué en el correo, vamos a reconocer MATLAB. Si ustedes lo siguen, cuando ustedes lo instalan y le dan el doble clic, les va a abrir esta ventana como la que les estoy presentando en la parte derecha. Les va a abrir la ventana que les estoy presentando en la parte derecha. Las instrucciones que yo les di ahorita para entrar a MATLAB Online, perdón, a partir de su cuenta institucional y su contraseña, le va a aparecer esta ventana, ¿sí? Si se pueden dar cuenta, son muy similares, ¿cierto? Si se dan cuenta, son muy similares desde el punto de vista de lo siguiente. ¿Qué tiene el MATLAB normal? Entonces, eso de aquí es el entorno de trabajo de MATLAB, ¿sí? Es el entorno de trabajo de MATLAB en la versión de computador, la que ustedes descargan, como la versión online. Entonces se encuentran lo siguiente. Hay una parte que se llama, aquí la parte de abajo, de pronto aquí me aparece. Aquí lo estoy teniendo, pero bueno, ya mostramos las diferencias. Esto aquí en ese momento y eso de acá es lo mismo. Eso de acá y eso de acá es lo mismo. Eso se llama la ventana de comandos. Eso es la ventana de comandos. Aquí en ese momento, cuando se abre en el MATLAB Online, eso aquí estamos en ventana de comandos. Y aquí en la parte de abajo me aparece la ventana de comandos. ¿Qué quiere decir la ventana de comandos? La ventana de comandos es para que usted haga operaciones o llame variables que usted está creando, ¿sí? Incluso usted puede hacer programaciones cortas en la ventana de comandos. Entonces, por ejemplo, que si quiere hacer una operación, entonces, ¿cuáles son las operaciones iniciales? Suma, si usted va a sumar dos números, entonces se ingresa un número. Por ejemplo, 7 más 2, lo mismo voy a hacer acá. Entonces, la suma, ¿usted cómo suma un número de MATLAB? Pues normalito, usted pone el primer número más y el otro número. Usted le da Enter, ¿sí? Usted le da Enter y le bota la respuesta. En cambio acá, también, ¿sí? El coma window en los dos lados funciona de la misma manera. ¿Claro para todos? La resta, ¿cómo se hace la resta de dos números? Pues, si pone el signo menos. Usted pone el signo menos, usted pone el signo menos y hace la resta. Lo mismo va a ser para el online, ¿sí? Lo mismo va a ser para el online. Y ahí tendría la resta. Y ahí tendría la resta. Bueno, por ahora eso, entonces para que se den cuenta, ya ahorita mostró cómo se hace una multiplicación y una división. Entonces, si se dan cuenta, el coma window es para que usted haga unas operaciones rápidas o usted llame una variable cuando usted está haciendo una programación. Entonces, vamos para allá. En la parte de arriba ustedes pueden tener muchas cosas, muchas aplicaciones, ¿sí? Como es crear un nuevo script que es para hacer un código, un live script que es para que usted vaya mirando los resultados en tiempo real. Nosotros vamos a mirar solamente el script tradicional, ¿sí? El script. Aquí es para que usted pueda abrir archivos y aquí se llama el MATLAB Simulink. O sea, son las cosas que más importantes le interesan, ¿sí? Crear un nuevo script y si acaso MATLAB Simulink. Cuando usted crea un nuevo script, entonces, bueno, en la parte de arriba se tiene estos botones que se llaman plots, que son muchas aplicaciones, algunas apps, para hacer otras cosas como controladores, optimizadores de gráficas, o sea, muchas cosas. Editor, que el editor es la parte cuando usted modifica el script. Cuando usted hace un script, se viene a la parte editor, que es lo que me permite hacer, lo que me permite pues crear eso, modificar el código y comprobar que el código está bien. ¿Listo? Publish y view, pues publish para que usted todo lo que usted haga en MATLAB lo pueda publicar o lo vuelva un documento o un informe. Y el visa, pues para las diferentes formas que usted vea la ventana, ¿sí? Pero por el momento, lo que a nosotros nos interesa por ahora, ¿sí? Lo que nos interesa por ahora es, para la sesión de hoy, es hacer pequeñas operaciones que se entienda la diferencia entre el coma Windows y este editor, ¿sí? Entre el coma Windows y el editor. Aquí solamente lo tengo coma Windows. Si yo creo aquí un nuevo script, si le doy aquí clic y nuevo script, pues él me crea esta ventana de acá. Bueno, aquí tengo varios. Si usted entre más veces le da, le crea más ventanitas. Es decir, usted puede crear varios códigos. ¿Sí? Eso para que usted cree códigos. ¿Qué es el script? ¿Qué es esta ventana de trabajo? Es donde usted va a empezar a escribir códigos secuenciales. Va a empezar a hacer codificaciones. ¿Sí? Va a empezar a hacer codificaciones. ¿Qué pasa en el online? Se le da nuevo script y miren que se comporta, se pasa igual que este, ¿sí? Aquí aparece la ventana del código y acá abajo el coma window.
Usted hace un código acá, usted hace el código en el editor y los resultados de su código van a aparecer en el command window. Los resultados van a aparecer en el command window. Les recuerdo, la parte izquierda es el MATLAB Online y ese es el MATLAB normal. Entonces, si usted quiere hacer para números ordinarios, ¿no? Para números ordinarios que usted puede definir como un número o una letra, vamos para allá. Si usted quiere hacer una multiplicación, usted tiene que utilizar el asterisco, ¿cierto? Por ejemplo, 7 por 5. Se ingresa al 7 y utiliza el asterisco, ¿cierto? Y eso, el asterisco indica el producto, ¿no? El asterisco indica el producto. Usted le da Enter y le sale la respuesta. Usted le da Enter y le sale la respuesta. Miren que aquí también va a funcionar. 7 por 5. Se le da Enter y también le funciona. ¿Listo? Por último, la división. Por ahora. Por último, la división. Hasta ahora. No sé. 10. ¿Y con qué hace la división? Perdón. Con el slash. ¿Sí? Con el slash en esa posición. ¿Sí? Como declinada hacia la derecha. Pone el primer número es el numerador y el segundo el denominador. Entonces, si usted pone este slash, ahí está haciendo la división. Y eso nos da los siguientes resultados. Señor. Señor. Bueno. Qué pena, es que no sé si sea solo a mí o es que se está escuchando entrecortado, no sé si sea solo a mí. No, yo sí lo escuché bien. Por 2. Solo a ti. Sí, yo también escucho bien al profe. Vale, muchas gracias. Pues no sé si es problemas de las conexiones. Ahí no te sabría responder realmente. Pero bueno, esperemos que se te solucione ese problema. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer 7 y entre 2 y vemos el resultado. Normalmente MATLAB está configurado, ya que lo pueden notar en la parte izquierda. Cuando MATLAB va a votar, cuando se hace una operación, por ejemplo la división, y la división tiene un número periódico, ¿sí? O tiene muchos decimales. Su número puede tener infinitos decimales, por ejemplo, pero MATLAB en la configuración inicial está programado para que usted vote solo 4 cifras decimales. MATLAB está configurado inicialmente para que a usted le aparezcan solo 4 cifras decimales. Usted puede configurar eso más adelante, pero por ahora no nos interesa eso, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, esas son las operaciones clásicas de MATLAB. Otra cosita rápida para continuar, y es que, por ejemplo, miren, eso se lo tiene lleno de operaciones y quiere borrar todo eso porque ya no lo necesita. Y necesita borrar eso. Bueno, usted escribe lo siguiente: CLC, que es casi un clear. ¿Y qué hace ese comando? CLC. Limpia la consola. Limpia la consola, efectivamente. Borra todo lo que tenía ahí. Borra todo lo que tenía ahí. Entonces anoten eso, CLC. El CLC lo que hace es limpiar la consola, limpia el command window, ¿sí? Limpia el command window. Lo limpia. Entonces me limpia eso. Entonces anoten eso, el CLC. Si usted escribe CLC, voy a colocar aquí al lado, bueno, voy a escribir aquí el comentario. Obviamente eso no tiene sentido en MATLAB lo que estoy haciendo, pero simplemente es para indicar que limpia el command window. Es decir, borra todos los cálculos que están ahí. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahí les dejo. Borra todos los cálculos que aparecen o mejor dicho, borra todos los cálculos realizados anteriormente en la ventana de comando. ¿Listo? Para que tengan el mensaje ahí subliminal. Entonces, les copio esto y se los dejo en el chat de eso. Listo. Borremos eso. En el command Windows, que también lo que voy a hacer a continuación, lo puedo hacer tanto en el command Windows como en el script, ¿sí? Lo puedo hacer tanto en el command Windows como en el script. Por el momento vamos a hacer cositas en el command Windows y ya luego nos vamos al script. Entonces vamos a lo siguiente que vamos a hacer, o bueno, hagámoslo aquí, no, sí, en el command Windows. Lo siguiente que vamos a hacer es declarar variables. Declarar variables, que va a funcionar tanto en el command Windows como en el script, ¿sí? ¿Qué es declarar una variable? Es darle una variable que usted coloque un valor que usted desee.
Entonces, por ejemplo, yo tengo la variable A y yo sé que la variable A vale un número, no sé, 2. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo acá? Usted está diciendo que la variable A va a valer 2. Usted está diciendo que la variable A va a valer 2. Y mire lo siguiente, si usted dice A igual a 2 y le da Enter, aquí le está mostrando el coma window, que eso es cierto, que usted guarda una variable A que se llama 2. Aquí queda guardado. De pronto aquí no lo pueden notar porque aquí como lo tengo guardado. Bueno, aquí de pronto bueno, lo voy a hacer acá para que se note. Aquí no me aparece porque lo tengo aquí minimizado en el MATLAB, pero aquí hay algo que se llama el workspace. Aquí, si se dan cuenta, aparecen las carpetas, aquí me aparecen las carpetas, pero aquí yo no tengo el workspace. Tengo algo que se llama detalles. Y aquí lo tengo, lo que pasa es que me tocaría doble clic y me muestra esto, ¿sí? Pero estando tanto en el MATLAB normal como en el online aparece esto. ¿Qué quiere decir el workspace? El workspace se le está mostrando todo lo que usted ya ha hecho anteriormente, todos los cálculos que usted hizo anteriormente, que no haya borrado de la consola, todo lo que usted está haciendo aquí en la consola que usted no haya borrado anteriormente. Por ejemplo, aquí ¿qué es lo que acaba de hacer nuevo en la consola y que no he borrado? Pues un número que aparece que se llama 3.5 y dice que guarda una variable que se llama A. Y dice que guarda una variable que se llama A. ¿Cuál es la diferencia entre yo declarar una variable así y declararla así con un punto y coma al final? Que eso va a funcionar tanto en el script como en el command window. Si usted pone una variable y no le pone el punto y coma al final, ¿cuál va a ser la diferencia? Si usted lo escribe tanto en el script como en el command window, la diferencia es que cuando usted coloque un número, usted declara una variable o una operación sin el punto y coma, lo que va a suceder automáticamente es que la aparece en el command window. La aparece automáticamente en el command window. Si usted pone el punto y coma, si usted le pone el punto y coma, pues ya se lo guarda el workspace y el workspace ya lo interpreta. Entonces voy a hacer el ejemplo aquí con otra variable b igual a 1, punto y coma. El que está interpretando. Listo, usted ya tiene una variable en su caja de información que se llama b y que vale 1, pero no se lo muestra en el coma window, no se lo hace explícito. Entonces, por ejemplo, si usted quiere llamar esa variable, usted escribe b, porque ya eso lo tiene guardado, usted escribe b y le da enter y le dice b, busca la variable b y le dice que vale 1. Qué pena, profe, es que se me fue el internet. ¿Puede volver a repetir lo que dijo de la diferencia entre... Perfecto. Si usted escribe, perfecto, no hay ningún problema. Si usted escribe A igual a 2, va a pasar dos cosas. Uno, el coma window se lo guarda, ¿listo? El coma window le dice, bueno, usted acaba de declarar una variable que se llama 2. A, y que ese A tiene un valor que se llama 2. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Claro para todos. Listo. Usted escribe A igual a 2. ¿Qué quiso hacer mal ahí? Usted declaró una variable que se llama A y que vale 2. El workspace se la está guardando. Listo. Usted me acaba de guardar una variable que en mi memoria. Yo tengo que por ahí su variable A vale 2. Que luego si yo la necesito, listo. Para que cuando yo la necesite más adelante solamente la declare. La llame, mejor. Si usted pone, y al mismo tiempo cuando usted le dé enter, tanto en el script como en el coma window, lo que va a aparecer es que el coma window de una vez le va a decir, le está confirmando que ese es el valor de la variable. Se lo confirma, ¿sí? De una vez se lo muestra. De una vez se lo muestra, ¿sí? De una vez se lo muestra. Si usted pone el punto y coma, vamos a volver a hacer el ejemplo, voy a borrar todo lo que... izquierda. Ahorita les digo la diferencia entre este y el otro. Otra vez el ejemplo, si usted pone el b igual a 1 y punto y coma, mire que cuando leí enter, tanto aquí como aquí es lo mismo. Mire que cuando leí enter no me apareció en el coma window b igual a 1, pero el workspace me dijo, oiga, ya le tengo su variable guardada. Ahora mire la diferencia cuando yo coloco a igual a 2, sin el punto y coma. El workspace me lo guardó, pero el coma window me la demostró. Me la mostró. Si yo quiero, y se me olvidó cuánto valía A. Entonces se me olvidó cuánto valía A. O perdón, se me olvidó cuánto valía B. Entonces, ¿cómo quiero que me muestre esto? Entonces yo le doy un B, le doy enter, y ahí me la muestra. ¿Sí notan la diferencia? Cuando yo no pongo el punto y coma es automático, él me la muestra. Él me la muestra. Si yo coloco, cuando no coloco el punto, si yo coloco el punto y coma, ya me la guardó,
y cuando yo la llegue a necesitar o la llegue a llamar para recordar cuánto valía, simplemente coloco la variable y es nada más. ¿Claro para todos? Renuevo otra vez la grabación. El CLC es para borrar todas las operaciones que yo hice acá, ¿sí? Y yo puedo seguir haciendo más operaciones, pero todas las operaciones que yo tengo acá se borran, pero si yo estoy declarando variables, si en algún momento entre mis operaciones declarar variables, es decir, darle una variable, un número, siempre me la voy a tener guardada. ¿Sí? No quiere decir que porque yo borré todo el coma Windows, ¡ay, se me perdió la A! ¿Será que me toca volver a declarar la A? ¿Me toca volver a decir que A vale 2? ¿Será que me toca volver a decir que B vale 1? No, no, porque mire que el workspace le está diciendo, se la está guardando. Es decir, que si usted vuelve a necesitar A o se quiere acordar de A o según de A, se lo muestra. ¿Sí? Lo único que está haciendo es borrar todas las operaciones, borró, pero usted se acuerda, está guardando en su memoria, A sigue valiendo 2, B sigue valiendo 1. ¿Sí? A sigue valiendo 2. Entonces, si usted dice CLC, mire que no se lo borró. Simplemente le borró las operaciones que hizo, pero en ningún momento le está borrando sus variables declaradas. En ningún momento le borró sus variables declaradas. Entonces, usted puede, ahora, puede seguir nombrando variables, pero entonces yo quiero que mi variable, voy a crear una variable C, pero esa variable C, quiero que sea una dependencia de variables anteriores. Quiero que sea una dependencia de variables anteriores. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que yo quiero que, por ejemplo, C sea una operación de A y B. Ejemplo, voy a decir que C es A más B. Punto y coma. ¿Cierto? Punto y coma. Si yo pongo el punto y coma, ¿qué quiere decir eso? Que simplemente me guarda la variable, pero no me la declara. Pero no me la muestra, perdón, no me la muestra. Enter. Entonces acabo de grabar una nueva variable que se llama C, que es la operación entre A más B. Que es la operación entre A más B, y él ya lo interpreta. ¿Sí? Él ya lo interpreta, ¿sí? Y sabemos que A más B es la 3. Yo quiero una nueva variable. Una nueva variable que se llame D y que siga dependiendo de las anteriores. No te voy a decir que D es igual a A más 2 por B, por ejemplo, menos 5 por C. ¿Listo? Por el momento no voy a colocar el punto y coma para que vean más. Entonces, miren, A, que es un número, pero que ya lo definí como el número que yo quiero. Ya A tiene un número predeterminado. 2 por B, recuerden que el producto siempre es, si ustedes hacen así, 2B, va a ser un error, porque la multiplicación siempre tiene que ser con asterisco. Y es más, voy a colocar esta divide entre C. C divide entre 5, ¿no? Listo. Y la división es así. Entonces puedo decir que D es A más 2B menos C quintos. Le doy Enter. Y me dice que D tiene ese número. Y me creo una nueva variable que se llama D. Entonces, así es como usted declara variables en función de otras variables. Usted puede declarar una variable en función de otras variables, de unas que ya existen. Y usted puede decir CLC, le borró, y usted incluso puede crear nuevas variables. Usted puede, que borré y no copié el número de C. Pero lo tenemos. El número de, se lo tenemos. ¿Sí? Se lo tenemos. Entonces, reanudemos y vamos a hablar de dos cositas. Primero, bueno, vamos a borrar. Voy a declarar una nueva variable que se llama E. Voy a decir que va a ser C menos D más F. ¿Sí? Más F. ¿Por qué ese error? ¿Ustedes qué opinan? Porque hay Porque no hay funciones que declarado empiezan F. por esa letra y Señor, no la acepta como variable. No, porque no ha definido F. porque no hay F. F, ¿cierto? No hay F. Es ahí cuando yo les dije, MATLAB es secuencial. Él tiene un orden. ¿El que empieza a hacer? Él arranca de arriba hacia abajo. ¿Qué le empieza a hacer? Bueno, encontré A, encontré B, encontré C, encontré D. Listo. Ya encontré todas esas variables. Y dice, bueno, C, va a ser igual a C. Busco C. Listo, aquí está. Menos D, aquí está. Las F. Hey, viejo, ¿qué? ¿Dónde está la F? En ningún momento me quedó F, no, viejo. Baila. No le puedo hacer nada porque no sé quién es F. F. Entonces, por eso hay que tener un orden, ¿sí? Si ustedes empiezan a hacer y
Incluso hay que tener cuidado con el orden. Yo no puedo hacer la siguiente jugada tampoco. Entonces yo no puedo decir que, yo no puedo, cuando yo escriba código acá, es decir, voy a hacer un ejemplo aquí rápido. Yo digo A igual a 1, ¿sí? B igual a 2 en código, ¿sí? C igual a más B, ¿cierto? Más E y E igual a 3. ¿Es correcto o no es correcto eso que estoy haciendo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es correcto o no es correcto? No, profe, porque como su Ah, es merced nos dijo correcto. secuencial, entonces primero tendría que declarar E y después decir las operaciones. Excelente. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Él tiene un orden. Él empieza uno por uno. Línea A, línea 2. Dice C igual a A, B y E. Y dice, pero es que aquí también está E. Pero no, yo soy secuencial. Yo soy secuencial. Yo de aquí para abajo, si de aquí, de aquí, él arranca de acá, para atrás. De acá, se devuelve. De acá, y se devuelve. Si de acá, se devuelve. Busca A, lo encontré. Busca B, lo encontré. E. Oiga, ¿y la E? No, no hay E por ningún lado. Error otra vez. A pesar de que usted declaró la E, le da otra un error, porque él es secuencial. Él tiene un orden. Él tiene un orden. Si usted está declarando una variable, si usted está haciendo una operación que depende de otra variable, pero la variable no existe, y usted la declara después, va a tener errores. Va a tener errores. Por ejemplo, ya yo no quiero que mi variable A sea 2, que mi variable B valga 1, que mi variable C valga 3 y que mi variable D valga 3.4. Yo ya no quiero eso. Yo quiero borrar todo lo que, mejor dicho, yo quiero borrar todo lo que tengo en el workspace. Quiero borrar todo. Que ya no exista ni la variable A, ni la variable D, ni la variable C, ni la variable D. Yo no quiero que exista nada de esto. Todavía seguimos trabajando en el coma Windows, ¿no? Hice este pequeño pausa aquí para que se den cuenta que a la hora que vayamos a hacer scripts, hay que tener un orden. Entonces, ¿cuál es el comando que a mí me sirve para borrar todo esto? Quiero borrar toda la información que tengo en el workspace, que ya no haya nada de memoria. Entonces, hay un comando que se llama clear all. Si usted escribe clear all, ¿qué va a suceder automáticamente? Borró todas las variables. Borró todas las variables. ¿Sí entienden? El clear all borra todo lo que tenga guardado en el workspace. Clear all borra todo lo que tenga guardado en el workspace. ¿Claro para todos? Entonces, A igual a 1, B igual a 3 y C igual a 5. Y para que miren lo siguiente. Yo escribo clear, me borró todo. Hace lo mismo que el clear all, ¿sí? Pero, y miren esto. Usted también puede buscar operaciones que ya anteriormente hizo. Entonces aquí las estoy volviendo a declarar, simplemente moviéndose con el teclado. Y B. El clear, si usted puede, que él mismo lo dice, usted simplemente puede, con el clear, con la función clear, usted puede borrar algo específico. No, yo solo quiero borrar el B. Entonces me borró el B. El clear me ayuda a borrar algo específico. O borrarlo todo. Si usted dice clear all, pues le borra todo. ¿Ven la diferencia? Vamos a empezar a definir matrices. Vamos a empezar a definir matrices, que esas son cosas que nos interesa hacer. Vamos a aprender a definir matrices. Entonces, ¿usted cómo define una matriz? Usted coloca el nombre de su matriz, la matriz A, y A va a ser igual a ¿qué? Entonces, inicialmente usted tiene que abrir corchetes. Todo lo que vaya a agregar aquí dentro de la matriz, perdón, todo lo que agrega aquí dentro de los corchetes va a ser la matriz. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear una matriz de 2×2. Yo quiero crear una matriz de 2×2. Entonces, ¿cómo ingreso los cofactores de una matriz de 2×2? ¿Cómo ingreso los cofactores de la matriz de 2×2? Entonces yo escribo el primer número, 1, por ejemplo, espacio, menos 2, punto y coma. ¿Qué estoy haciendo ahí? Si yo coloco un número, le doy espacio y le sigo dando espacio, o sea, por ejemplo, sigo así, y así, y así, y así, y así,
y escribo punto y coma, lo que estoy aquí agregando es un vector. Bueno, aquí estoy agregando entre comillas un vector. Mejor empecemos con un vector, algo más sencillo. Empecemos. Vamos a empezar a crear vectores. Vector fila, por ejemplo. Un vector fila, ¿saben la diferencia entre el vector fila y el vector columna? Este es el vector fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces va a crear un vector fila. Voy a decirle enter y me crea un vector fila. ¿Bien? Me crea un vector fila. ¿Qué pasa si yo hago esto? Lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué creen que va a suceder? Lo mismo. Usted puede crear un vector fila de dos maneras. Dejando espacios o con comas. Dejando espacios o con comas. ¿Claro para todos? Vamos a ir esto un poquitico más. Sí, profe. ¿Qué pasa si ahora usted hace esto? 1, punto y coma, 2, punto y coma, 3, punto y coma, 4, punto y coma, 5, punto y coma, 6. ¿Qué creen que va a suceder? ¿Vector columna? Vector columna. Vector columna. Entonces, ¿cómo usted hace un vector fila? ¿Y cómo hace usted un vector columna? Para el vector fila le tengo dos opciones. Espacio entre los números o comitas. O comitas. Para el vector columna, punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Entonces se lo bota así. ¿Claro para todos? Si se dan cuenta, voy a escribir A y mire, me guardo esa información. ¿Será que, por ejemplo, ay, yo escribí el vector A? ¿Será que el vector A, yo lo puedo volver, el vector A que es un vector fila, lo puedo volver un vector columna? ¿Ustedes qué opinan? Sí, profe. Puede haber una forma. Entonces, miren esto. Entonces, les voy a enseñar de la siguiente manera. ¿Cómo quería? Por ejemplo, yo hice esto. Bueno, una nueva, B. Vamos a hacer las dos alternativas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ahí qué estoy haciendo? ¿Un vector qué? ¿Fila o columna? Vector fila. Un vector fila. Pero yo quería un columna. Y no quiero. ¿Qué podemos hacer ahí? Usted hace esta jugada, coloca esta comilla. ¿Qué hace esa comilla? Transponer. Transponer. Es decir, listo, ahí tiene su vector columna. Otra forma de crear un vector columna. Usted puede coger un vector fila y lo transpone. Usted puede crear un vector fila y lo transpone. Profe, Señor. una pregunta, ¿eso de la comilla también sirve con matrices o no? Efectivamente. Si usted quiere sacar la transpuesta de la matriz, pues le pone una comilla al final de la matriz. Listo, profe. Profe, otra cosa, digamos un ejemplo. Entonces, usted ya tiene ahora, digamos, transponer B, transponer A que diga. Esto escribo A y comilla, ¿qué va a suceder? Sí, exacto. Pero ahí Y solo con la esa imprimió, ¿cierto? ¿Cómo? Ahí no la guarda, solo la imprimió. La diferencia es que aquí solamente estoy haciendo una operación. Oh, miren, que eso es una operación, ¿no? Eso es una operación. Eso es una operación. ¿Y cuál es la operación? Transponer A. Pero no quiere decir que estoy guardando una variable que se llama A transpuesta, ¿no? Si yo quiero guardar A transpuesta, tengo que declararla como una nueva variable, es decir, una variable X que se llama A transpuesta. ¿Cuál es la diferencia entre haber escrito A comilla y X igual a comilla? Aquí solo hice una operación. Ya, hice una operación. Pero aquí esa operación la estoy guardando porque me interesa tener A transpuesta. ¿Sí? Porque tengo A y tendría X que sería la A transpuesta. ¿Claro para todos? Listo, profe. Entonces, según la lógica que acabamos de ver, te voy a llamar matriz, pues porque matriz A, así un nombre. Recuerden que las variables, usted también les puede poner un nombre largo, ¿no? Entonces, por ejemplo, matriz A, pero usted no le puede poner espacios porque le va a botar error. O sea, todo su nombre tiene que ir pegado. Todo su nombre tiene que ir pegado. Si usted hace esto, le va a botar un error. Sus variables le puede poner nombres largos, el nombre que usted quiera. Pero si usted quiere, por ejemplo, decir matriz
o quiere, por ejemplo, poner su nombre, pues le recomiendo colocar el raya al piso, ¿sí? Para que usted pueda al menos separar la cosa. Pero usted no puede hacer esto, porque si no le va a botar error. Usted no puede declarar una variable con espacios, ¿sí? Su variable no puede tener espacio en su nombre. Si usted quiere tener un espacio como para, no sé, quiere declarar la variable Andrés Tarazona, un nombre, y la variable Andrés Flores, entonces Andrés Rayapiso Flores, Andrés Rayapiso Tarazona. ¿Claro para todos? Sí, profe. Entonces coloquemos matriz matrix A. ¿Listo? Así con Rayapiso para separarlo. Entonces vamos a jugar a la lógica. Para yo crear una matriz de 2×2, tengo dos opciones. O crear dos vectores filas o dos vectores columnas. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Para yo crear una matriz de 2×2, yo puedo crearlo con dos vectores filas y dos vectores columnas. ¿Cómo así? De la siguiente, voy a crear una matriz de la siguiente manera. Entonces miren la lógica. 1, 2 y 3. ¿Hasta aquí qué estoy haciendo? ¿Hasta aquí qué estoy haciendo? Fila. Un vector fila. Un vector fila. Si yo quiero tener una matriz de 3×3, ¿cuántas filas debo tener? 3. ¿Qué pasa si entonces coloco un punto y coma y quiere decir que ese punto y coma hasta aquí me va a llegar el vector fila? Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? 4, 5 y 6. Yo el segundo vector de la matriz. Efectivamente, tengo aquí el vector fila, tengo un vector fila y abajo de ese vector fila aparece otro vector fila. Y por último, 7, 8, 9. ¿Qué estoy haciendo acá? Una matriz de 3x3. 3×3. Ahí la tienen. Ahí la tienen. ¿Cómo extraigo un cofactor de la matriz? Por ejemplo, quiero el número 4. ¿Qué es el número 4? El cofactor 2, 1. ¿Cierto? Entonces, matrix A. Y bien, abro paréntesis, porque ¿qué quiero decir aquí? A esa matriz A, entre paréntesis, quiero hacer algo específico. 2, 1. ¿Qué estoy haciendo acá? Extraje el número 4. ¿Claro para todos? ¿Qué pasa si escribo esto? Profe, Señora, qué pena, es que se me volvió a ir el internet de la parte en la que cuando terminó la matriz a que le preguntaron que cómo rellenar otra vez los valores. sí, pero entonces para eso, sí. La pregunta es cómo a partir de una matriz vacía yo le agrego los valores, pero para eso tenemos que primero identificar cómo meter valores, cómo llamar los valores, porque es la misma lógica. Entonces, mire lo siguiente. Primero, ¿cómo llamar un cofactor de la matriz? ¿Cómo llama usted el cofactor de la matriz? Se escribe A y entre paréntesis el cofactor. Por ejemplo, matriz A entre paréntesis 1,3. ¿Qué estoy haciendo acá? Fila 1, columna 3. Fila 1, columna 3. ¿Qué número estoy llamando ahí? 3. El número 3. Es decir, arranca con las filas. El primer número es la fila. Recuerden, el primer número es la fila. El segundo es la columna. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí el comando. Si usted tiene una matriz B que tiene A, B, el A es fila, el B es columna. Ahí se los dejo en el chat. ¿Listo? Creo que le respondí en privado a alguien que me escribió algo en privado. Veí por ahí unos mensajes en privados. Ladi Daniela me pregunta los valores de una... lo que usted hizo ahí para hacer un display. Sí, eso está bien. Profe, miren. pero no me sirve. Ya ahorita lo revisamos, ¿listo? Vamos. Gracias. Porque es con doble comilla. ¿Doble comilla en el texto? Ajá, entre comillas, sí. entre doble comilla. ¿Doble comilla? Bueno, gracias. Es con doble comilla. Entonces, primero, hoy vamos a hacer solamente cositas de mala y aplicaciones. Lo de potencia, si alcanzamos, miramos algo de potencia compleja, ¿listo? Pero lo más importante es esto, vamos con suave y subjetivo. Recuerden que si no alcanzamos a ver más cosas hoy y demás, pues no hay problema, ¿sí?
Primero esto, entre más claro quede, mejor. ¿Sí? Listo. Ahí les dejé en el chat. Entonces recuerden que es el... Primero busca la fila y luego busca la columna. Entonces vamos a ver si quedó claro. Matrix A. No sé. 3,2. ¿Qué número me está buscando? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? 8. ¿El 8? Dicen el 6, dicen el 8. Vamos a ver qué buscó. El 8. Listo, busca la fila 3. Fila 3. Y busca la columna 1. Esa es la columna 1, columna 2. Efectivamente, el número 8. Muy bien. Muy bien. ¿Preguntas al señor? También se puede, digamos, esto con la matriz le da find y buscar un número en específico. También. 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 Sin embargo, pues lo que hace el find es buscar la posición. Es diferente. Exacto, exacto, sí. Es lo contrario. Es el contrario. Ese find es como para cambiar el valor en la matriz, ¿no? Es decir, ustedes dicen esto. Lo que dicen los compañeros es lo siguiente, el problema inverso. A, B, o bueno, row, column, fila, columna, qué pena lo escribí en inglés. ¿Cierto? Eso va a ser igual a find. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a buscar? No recuerdo muy bien cuál es la instrucción. El find lo que hace ahorita, no recuerdo muy bien la instrucción, ahorita se lo digo. Pero entonces ya ahorita que me acuerdo se lo explico, pero se las voy a dejar explícito. Resulta y pasa que esto de acá, usted escribe fila, columna, por ejemplo, fila, columna, columna, y el find. No, ahorita mientras recuerdo cómo funciona el find, es lo que hace lo siguiente, esto de acá. Usted está creando aquí una variable que es una matriz, es un vector, y el find lo que le va a decir, usted le dice, de la matriz A búscame el 5. Entonces lo que va a hacer el find es buscar la posición donde está ese número, pero para lo que nosotros estamos trabajando ahorita no me interesa esto. Pero está muy bien en la puerta. Ahorita cuando me acuerdo se lo escribí, que no lo tengo tan presente. Bueno, gracias a esto de acá, vamos a hacer la siguiente lógica. ¿Sí? Gracias a esto de acá vamos a hacer la siguiente lógica. Como ya yo sé cómo buscar esto, cómo buscar cofactores, yo puedo declarar una matriz vacía. ¿Qué es una matriz vacía? Una matriz inicialmente con ceros. ¿Sí? Una matriz inicialmente con ceros. ¿Cómo hago una matriz con ceros? Entonces, para eso está el siguiente comando. Entonces voy a llamar la matriz. Bueno, voy a borrar todas las variables que yo tenga ahí. Y esto. Yo voy a crear la matriz A. Pero quiero crear una matriz A vacía, o sea, sin números. Y de un número pequeño. ¿Una matriz de qué? ¿De cuánto? ¿2 por 2? ¿La creamos de 2 por 2? Sí. De 3 por 3, pues. No, de 2 por 2. Ustedes hacen la de 3 por 3. Esto de aquí, ¿qué está haciendo este comando en específico? Me está creando una matriz. Si usted escribe ceros, así en inglés, 2,2, 1,1, 1,2, ya ahorita les explico la diferencia. Aquí 2,2 me está creando una matriz con puros ceros. El B, ¿qué pasa si coloco 1,2? Me crea un vector fila. Y si escribo un 2,1, un vector columna. Claro, para todos la diferencia entre el orden de esto, entre colocar, por ejemplo, si usted quiere crear un vector fila de ceros, la fila, esta aquí es el número de filas que usted quiera. El cero, ¿eso cómo funciona? El primer número es el número de filas que usted quiere que tenga la matriz y el número de columnas. El número de filas y el número de columnas. El número de filas que usted quiera y el número de columnas. Entonces, miren, el número de filas es 1 y el número de columnas que va a tener 2. El número de filas que voy a tener son 2, pero el número de columnas es 1, ¿sí? Pero se lo llena de ceros. ¿Claro para todos? Señor. Sí. Sí, profe. Pero resulta y pasa que usted no quiere dejar esos ceros ahí. Usted quiere que la matriz tenga nuevos valores. Entonces usted dice lo siguiente. A de 1,2 es igual a ¿quién? 5. ¿Qué estoy haciendo acá? Dándole un varón a esa posición 1,2.
Entonces, estoy diciendo que el cofactor 1, 2 de la matriz que solamente, inicialmente mi matriz 0, mi matriz que tiene puros ceros, ¿cierto? Mi matriz que solamente tiene puros ceros, ahora le estoy poniendo números. Entonces yo digo que la matriz 1,2, si yo coloco A, en la lógica que nosotros colocamos, primero la columna y luego la fila, perdón, fila columna, entonces es esta posición, ahora ese 0 que estaba ahí me lo cambio por 5. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Declaro ahora A y miren, me lo cambió. Y miren, me lo cambió. ¿Eso Claro, es a para- lo que los compañeros le llaman inputs? El input para mí es otra cosa, pero sí, pero es simplemente cómo se llamarlo. Eso es una manera. Que existan otras, puede ser. El input es para que usted lo haga de otra forma. Yo, por ahora, el input es para que usted Sí, es que con el esto, input es más largo. Para que usted lea por el teclado, o sea, que usted lo pueda digitar, la otra persona. Ah, Input. para que le pida al usuario. Ajá. Input con M Entonces o usted con le T, pide no, que no me quiere la acuerdo. matriz. La otra metodología que Con hice el N, compañero. profe. ¿Con M? Con N, con N. N. Con N, N, N. Input. Aquí sería Comillas o esto, lo que usted quiera. Y lo cierra. entonces Sí, la número. cohesión a 1,2, ¿cierto? Y comillas, lo que yo quiero escribir. Ah, es que no me acuerdo de las comillas aquí en mi computador, cómo lo saca. Pinche teclado. Es que alguien que me escriba las comillas en el chat, porque es que no, ese teclado es un poquito diferente al que yo manejo normalmente. Ah, listo ya. Esto que hace el input es, primero aquí está colocando el cofactor que usted quiere ingresar, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, un mensaje porque eso es diferente, ¿no? Usted ingrese el cofactor 1,2, ¿cierto? Creo que esa instrucción está correcta. No la recuerdo muy bien, pero entonces esto, ¿qué? Pero eso es como al comienzo. Ah, no, a 1,2, perdón. ¿Qué me colabora con eso? Que no recuerdo muy bien esto, la instrucción. Es que no me acuerdo muy bien de la instrucción input. Creo que es A1,2 igual a input y dentro de los paréntesis ingresa lo que cree que le salga en la pantalla. Sí, ya me acordé. Vamos a ver si es cierto lo que dice el compañero. Que yo hace rato que no manejo input. Entonces sería esto de acá, ¿cierto? Ajá. Sí, por ahí que sí. Y ahí le sale la opción. Ya cuando usted le compila, digita que uno. Sí. Listo. Vamos a ver si es cierto. Entonces, A1,2, ¿sí? A1,2. Usted le da Enter y le dice, ingrese el cofactor 1,2. Usted coloca A1,2. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que aquí se lo pongo directamente. Pero acá le estoy dando una orden de que primero, una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Ingresa el valor del 1,2. Ah, listo. Entonces voy a colocar 5. Le doy Enter y ya me lo guardó. Es como que primero le doy una instrucción de qué es lo que yo quiero que haga. Le dejo aquí el mensaje. Quiero que ingrese el cofactor 1,2. Bueno, le ingreso, le doy 5 y ahí luego me muestro la orden. Eso funciona mucho como para cuando uno hace scripts. Uno hace scripts y uno quiera hacer algo como manual. Ah, bueno, voy a meter esos valores de manera manual. ¿Claro para todos? Vamos a hacer operaciones entre matrices. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer operaciones entre matrices? Porque es la base para hacer solución de sistemas de ecuaciones. Entonces vamos a empezar a declarar un par de matrices. Yo voy a escribir la matriz A y alguien en el chat escríbame la matriz B y yo la agrego acá. Y mientras tanto creo la matriz A. Y créame la de cuadrada de 2x2. Yo la crearé de 2x2 acá. Aquí en el chat me agrego una matriz B de 2x2 también, ¿listo? Ah, bueno, primero tengo que borrar todo lo que ya tenía acá. Muchas gracias, Juan. Creo que me quedó mal. Tranquilo. Entonces aquí acabo de crear la matriz A. No, creo que es A porque... Listo. Y la matriz B. Las dos tienen que darme... Vamos a ver si A y B son dos matrices 2x2, es decir, las dos formas. Perfecto. Está perfecto. ¿Cómo se hace el producto de matrices? Bueno, operaciones básicas, ¿no? Si yo hago A más B, ¿cómo es la suma de matrices? ¿Cómo se suman dos matrices? Componente a componente.
componente a componente. Eso quiere decir, si hago A más B, Creo que es A más punto B o A. no, ya vamos para allá, A más B. Es la suma de matrices tradicional, ¿cuál es? Componente a componente, es decir, 1 más 2, 3, 2 más 5, 7, 4 más 9, 13, 5 más 8, 13. Claro para todos, ¿cierto? Sí, profe. Claro para todos. Borremos, volvamos a mostrar A y B. A menos B. Efectivamente. ¿Cómo se restan los vectores? Las matrices. Componente a componente. 1 menos 2, menos 1. 2 menos 5, menos 3. 4 menos 9, menos 5. 5 menos 8, menos 3. Claro para todos, ¿cierto? Sí, señor. Ahora sí, se viene la multiplicación. A y B. Pregunta, compañeros. ¿Cómo es que se multiplicaban las matrices? Fila, columna. Fila con Fila- columna, fila con columna. Fila con columna, fila con columna. Es decir, esto por esto me da un cofactor. Y esto por esto me da otro cofactor. Sin embargo, usted puede hacer dos tipos de ustedes ya recuerdan el producto de matrices, ¿no? Esto por esto por esto es un cofactor. O sea, multiplico eso por 1 por el 2 y voy sumando. Y la suma. Ustedes ya recuerdan el producto de matrices, que recuerden que fila, columna, es una combinación de fila y columna dependiendo del número de, y que recuerden que el producto es para matrices que tienen que cumplirse una condición, que la fila, el número de filas, no, el número de filas de una tiene que ser igual al número de columnas de la otra, no necesariamente, y los extremos me dan el tamaño, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una matriz cuadrada. Recuerden, en álgebra 1 nos dicen que si yo tengo una matriz de n por m, voy a escribirlo acá en el chat, si usted tiene una matriz de A por m y tiene una matriz de B por n, se tiene que asegurar que m y b son iguales para que el producto exista. Y el tamaño va a ser de A por n, los extremos. ¿Sí estoy bien? Sí, profe. Sí, señor. Creo que, es que cuando me escriben traten de no escribirme cosas al privado porque se me pierde. Entonces, listo. Cuando ustedes hacen el producto, tienen que hacer, bueno, lo que le acabo de decir anteriormente. Sin embargo, pasa lo siguiente. Hay dos tipos de productos. Hay dos tipos de productos de matrices. Ahí se ve bien. Listo, para que los vean. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos productos? ¿Qué pueden ver ustedes ahí? Que el producto normal sin el punto hace el producto de matrices que nosotros hacemos y con el punto hace el producto término a término. Excelente. Existen dos tipos de productos en matrices. Este producto con asterisco quiere decir el producto tradicional de matrices. El producto tradicional que ustedes conocen en álgebra. Como pueden, y miren que bueno, si ustedes hacen operaciones manuales van a llegar a eso. Y aquí podemos notar rápidamente la diferencia. Cuando se pone A, punto y antes un punto y luego la operación, o sea, si hacen la operación así, de esta manera, que si dan cuenta que es diferente, está haciendo productos de componente a componente, está multiplicando componentes 1 por 2, 2, 2 por 5, 10, 4 por 9, 36 y 5 por 8, 40. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven la diferencia? Sí, señor. Sí, señor. Más adelante, de pronto, cuando ustedes quieran hacer producto de componente a componente, si se necesitan por algo, eso normalmente se hace en muestreos. Pero en soluciones de matrices, ojo, en soluciones de matrices yo necesito es esto. ¿Sí? Yo necesito es esto. Pero cuando yo necesito hacer productos de componente a componente por alguna razón, o dividir componente a componente por alguna razón, te recuerden cuál es la diferencia. Este con este. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Ojo con esto. Tengan mucho cuidado con la diferencia. Entonces, aquí les dejo. Voy a copiar esto.
Y se los dejo en el chat de Zoom. Por último, ¿qué creen que nos hace falta por hacer? Perdón. ¿Cuál es la diferencia? Trabaja lo mismo. Es análogo al anterior, ¿no? Pero recuerden que la edición de matrices realmente no existe, ¿no? Aquí, ¿qué está haciendo? A por B inversa. Aquí realmente está haciendo A por B inversa, ¿sí o no? A Sí, por B inversa. Es decir, si yo hago A por la inversa de B, ¿sí? Exactamente lo mismo. Y bueno, aquí le adelanto otro dato. ¿Usted cómo saca la inversa de una matriz? Usted que inversa de la matriz, ahí lo tiene, ¿sí? Aquí está haciendo A por B inversa. ¿Y aquí qué está haciendo? Divide componente por componente. ¿Claro para todos? Sí, Sí. profe. Sí, Divide profe. componente a componente. O sea, que simplemente si quiero imprimir la inversa de cualquier matriz, pongo imp y entre paréntesis la matriz, el nombre de la matriz y ya. Ajá. Con eso, si usted hace esto, mire, inversa de A, por ejemplo, le bota la inversa. Le bota la inversa. Ah, listo, profe, gracias. ¿Preguntas? Para el circuito de la figura, vamos a calcular, vamos a hacer el balance de potencias, ¿sí? El balance de potencia o el teorema de Telegraph. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a calcular la potencia de cada uno de los elementos, ¿cierto? Vamos a calcular la potencia de cada uno de los elementos. Vamos a nombrar los elementos uno por uno. Este es el elemento A. Este es el elemento B. Vamos a poner nombres. C, D, E, F y G, ¿sí? Y vamos a hacer el balance de potencias. ¿Qué quiere decir? Que la sumatoria de potencias en el circuito tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Para esto, ustedes recuerdan que vamos a tener que asumir una convección. Una convección. Si yo utilizo, si yo digo que la sumatoria de potencias es igual a 0 es porque estoy trabajando una convección. O yo también lo puedo ver de la función, la sumatoria de potencias que generan igual a las que consumen. ¿Qué quiere decir convección? Tenemos que definir lo siguiente. Si vamos a utilizar convección pasiva o activa. ¿Qué quiere decir convección pasiva? Por ejemplo, que para nosotros tener un orden, porque seguramente los elementos del circuito, algunos van a generar y otros van a consumir, ¿cierto? Algunos van a generar y otros van a consumir. Entonces, ¿qué quiere decir convección pasiva? Que cuando yo calculo una potencia generada, perdón, consumida, voy a asumir que esa potencia es positiva. Y cuando yo calculo una potencia generada, voy a asumir que esa potencia es negativa. ¿Sí? O la convección activa, ¿qué quiere decir? Cuando yo calculo una potencia generada, voy a asumir que es positiva y una potencia consumida va a ser negativa. ¿Recuerdan eso, compañeros? ¿Sí lo recuerdan? Sí. ¿Alguien no lo tiene claro? Sí, ¿O no? profe. Pues yo nunca lo había visto así, pero pues sí, profe. Un ejemplo para que lo recordemos. Imagínense que usted tiene un elemento así cualquiera de circuito y se tiene una tensión, no sé, 6 volts y una corriente que atraviesa el elemento. 2 amperes. Entonces le dicen que calcule la potencia, no sé, generada del elemento. Ah, bueno, entonces la potencia generada va a ser igual a ¿quién? B por I, B por I. Por ahora yo digo que es B por I. 2 por 6 y eso me da 12 watts. Ahora reviso la naturaleza del elemento. La corriente está entrando por el positivo, quiere decir que este man consume potencia, ¿cierto? Pero me están preguntando la generada. Ah, Entonces
¿Sería negativa? Entonces la potencia es negativa. ¿Por qué? Porque este negativo, ¿qué quiere? Me está indicando que el fenómeno es contrario. Si me están preguntando por una potencia generada, pero el elemento no genera, entonces esa potencia es negativa. ¿Por qué? Porque aquí estoy indicando que realmente la potencia consumida son 16 watts. Entonces, potencia generada sería menos 12 watts, perdón, 12. sería menos 12 watts, ¿cierto? Menos 12 watts, pero la consumida sería 12 watts positivo. Diferente a que me hubieran hecho la pregunta, bueno, con el mismo ejemplo, si me hubieran preguntado de inicial cuánto es la potencia consumida por el elemento. Ahí esto ya arranco. La potencia consumida va a ser igual a ¿quién? Pues a B por I, 2 por 6, esos son 12 watts. Entonces, reviso. ¿Cuál es la naturaleza del elemento? Ah, consume. Entonces quiere decir que esta potencia es positiva realmente, porque coincide con el comportamiento. Pero si me preguntan la potencia generada, que son 12 watts, entonces esa potencia tiene que ir negativa. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia? Esto de aquí es convección pasiva y eso de aquí es convección activa. ¿Y por qué es tan importante diferenciar esto? Porque si yo hago el balance de potencias, yo tengo que diferenciar quiénes consumen y quiénes generan. Yo tengo que diferenciar eso como sea. Yo tengo que diferenciarlo para yo saber cuando yo hago, si yo hago la sumatoria de potencias y yo no tengo esto claro, entonces el balance no va a dar. Para los más prácticos vamos a trabajar con esta convección, ¿listo? ¿Claro para todos? Sí, sí. Sí, Entonces, según la lógica de ustedes, ¿qué creen que habría que hacer para calcular las potencias individuales de cada elemento? En la fuente, ¿qué creen que habría que hacer? Hallar la corriente, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a poner aquí datos, tips. Para la fuente de 6 volts, la potencia es V por I. En la fuente siempre, bueno, para todas las fuentes, para las 6 volts, para la de 9 volts y para la 12 volts, necesito hacer esto, V por I. Necesito hacer V por I. Entonces, quiere decir que ese señor lo debo necesitar, ¿cierto? Lo debo necesitar, ¿cierto? Para las resistencias, ¿cierto? Tengo tres opciones. V por I, V cuadrado R y cuadrado R, ¿cierto? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, señor. Por R, profe. Sí. Y ¿Cómo? cuadrado por R. Ay, sí, perdón. Perdón. Mira, ese se me olvidan las coordenadas. Perdón ahí el pequeño error, muchachos. Ahora no hay que agarrar eso. Ya. No me está borrando. Pero entonces simplemente lo borro acá. Y cuadrado R. ¿Listo? Entonces, lo lógica me dice, sí, miren, aquí necesito las corrientes. Aquí necesito las corrientes. Aquí puedo conocer o las tensiones y las corrientes. Pero hay dos alternativas más que son en función de la resistencia. Es decir, que si yo conozco la resistencia, con solo conocer su tensión o la corriente es suficiente. Pero juguemos a lo siguiente. Si yo, por ejemplo, no se me voy a parar en esta fuente. Si llego a conocer la corriente por acá, ¿cierto? Si llego a conocer la corriente por acá, tengo la potencia acá y a su misma la resistencia. ¿Cierto? Si yo llego a conocer la corriente que viene por acá, empecemos a echar la lógica. ¿Qué obtengo? Si de alguna manera, de alguna forma, yo logro calcular esta corriente, obtengo una vez las dos potencias. Si yo llego a obtener la corriente de acá y conociendo esta, conozco la corriente de por acá y obtengo la potencia. Entonces, palabras más, palabras menos, lo más recomendable o lo que se está viendo que es más directo hacer es calcular las corrientes. Entonces, vamos a aplicar técnica de mallas. ¿Listo? Vamos a aplicar técnica de mallas. Entonces, ISO 1, recuerden la técnica de mallas. A todas las mallas aplicarle la misma dirección. ISO 2 y ISO 3. Otro color porque la idea es que sean colores diferentes. ¿Cierto? Y ahora vamos a plantear las ecuaciones. Voy a hacer un poquito rápido con esto, ¿cierto?
Voy a ser un poquito rápido con eso porque ya esto, pues yo, esa parte que me imagino que ya la de manejar bien, pero entonces igual para recordar. Entonces, igual, o sea, rápido, voy a calcular las mallas con el método rápido. ¿Cómo hacía el método rápido? Entonces, I1 por toda la resistencia que pasa I1. ¿Por quiénes pasa I1? Por 2 y por 1. Entonces eso sería 3 más 1. Menos las resistencias con las mallas compartidas. ¿Comparto esta resistencia con quién? Con I2. Entonces sería menos I2 por 2. Y comparto esta resistencia con quién? Con I3. Entonces sería menos I3 por 1. Perdón. Como estoy haciendo la malla en sentido horario, el primer signo que me estoy encontrando es el igual a la fuente, pero entonces, ¿cómo sé qué igualo? ¿A 6 o menos 6? Entonces, si el primer signo que me estoy encontrando es el menos, entonces aquí al otro lado va positivo. Si el primer signo que me estoy encontrando en la fuente es el positivo, entonces aquí al otro lado va negativo. Y ya de una vez quedó la malla organizadita, ¿sí? Malla y sus 2. Malla y sus 2. Entonces, y sus 2 por todas las que pasa y sus 2. Y sus 2 pasa por 3, por 4 y por 2. Entonces 3 más 4 más 2, ¿cuánto nos da? 9, ¿cierto? ¿Sí, verdad? Ahora menos con las que comparte. ¿Comparte esta resistencia con quién? Con I1. Entonces sería I1 por quién? Perdón, menos I1 por 2. Y comparte esta de 4 con esta de acá. Entonces sería menos I3 por 4. Menos 4, sí. Hay fuentes, esa de acá. ¿Cuál es el primer Sí. signo que me encontré? El más. Entonces para aquí va Menos. menos 12. Malla I3. Entonces, I3 por todas las que pasa I3. Pasa por 4 y por 1, ¿cierto? Entonces sería 5. Menos con las que comparte. Comparte 1 con la resistencia de quién? De acá. Perdón. Entonces sería menos I1 por 1. Y comparte 4. ¿Con quién? Con I2. ¿Qué acabamos de obtener? Un sistema de ¿qué? De 3 ecuaciones con 3 incógnitas, Solo le ¿cierto? falta la fuente. Igual a Igual a la fuente. ¿Hay fuentes en la malla? Sí. ¿Cuál es el primer signo que me encontré? Positivo. Entonces aquí va negativo. Entonces de aquí lo que estoy obteniendo es lo siguiente. Estoy obteniendo un sistema de ecuaciones, matricialmente hablando. Me interesa verlo de manera matricial, ¿no? I1, I2, I3, igual a ¿quién? 6, menos 12, menos 9. Y aquí irían pues el 3, menos 2, menos 1. ¿sí? Entonces acá obtener acá un sistema de ecuaciones matriciales donde aquí van los valores de acá, ¿no? Esto, 3, menos 2, menos 1, menos 2, 9, menos 4 y así sucesivamente, ¿sí? Ahorita, si al caso, copiamos más grande la matriz, si no, quedamos con la lógica. ¿Todo claro hasta el momento, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, esto de aquí lo voy a llamar el vector A, esto lo voy a llamar el vector X, y esto lo voy a llamar el vector B. Entonces yo tengo que A por B es igual a X. Entonces, si yo quiero calcular X, que es el vector solución, ¿qué tengo que hacer? Inversa de A por B, ¿cierto? Y esto que me va a entregar un vector X que va a ser igual a los valores de I1, I2 e I3. Estamos totalmente de acuerdo con eso, ¿cierto? Matricial o en la calculadora nosotros qué hacíamos, ¿sí? En la calculadora nosotros qué hacíamos, metíamos sistema de ecuaciones, dan I1, I2 y 3. Pero vamos a pensar desde el punto de vista matemático, ¿sí? ¿Cómo se soluciona esto? Pues despejo la. Entonces, despejarla, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? X va a ser igual a la inversa A por B, por lo que me va a entregar que X va a ser igual a I1, I2 y 3. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, Sí. X en la posición 1 va a ser I1, X en la posición 2 va a ser I2 y X en la posición 3 sería I3. Listo. Vamos bien hasta acá. Entonces, aquí no vamos a hacer ningún cálculo a mano. Aquí no vamos a hacer ningún cálculo a mano. Simplemente acabamos de analizar un problema.
El problema me dice que para calcular las potencias se tiene que armar un modelo. ¿Cuál es un modelo? Modelar el circuito de alguna manera. Lo modelamos en forma de un sistema de ecuaciones un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ya tiene el modelo matemático del circuito, que es un sistema de ecuaciones. A partir del modelo matemático usted obtiene esto, I1, I2 y 3, ¿cierto? I1, I2 y 3. ¿Sí o no? I1, I2 y 3. Bien. Entonces, pensemos en lo siguiente, listo. Supongamos que ya tengo I1, I2 y 3. Ya los tengo, no vamos a hacer ningún cálculo a mano. ¿Sí? Entonces vamos a pensar secuencialmente. Primero tengo que armar las ecuaciones, ya las tengo. Segundo, debo obtener I1, I2 y 3. Ya las tengo. Paso a seguir, tengo que calcular las potencias consumidas de cada elemento. Entonces vamos a empezar. La potencia de A va a ser igual a ¿quién? 6 por menos I sub 1. ¿Por qué menos I sub 1? Porque es que la corriente, si se dan cuenta, haciendo un zoom, está saliendo, ¿cierto? Está saliendo. Y estoy trabajando con convección pasiva. Estoy trabajando con convección pasiva. Entonces estoy obligando a que todos los elementos consumen. Entonces a mí no me interesa I1, sino que me interesa es este compadre aquí que se llama menos I1. ¿Por qué el menos I1? Porque aquí ya estoy diciendo que la estoy obligando a consumir. Como aquí estoy calculando la potencia, aquí lo que estoy diciendo es que estoy calculando la potencia consumida de la fuente, es decir, la convección pasiva, lo que me estaba diciendo, palabra más, palabra menos, calcule la potencia consumida de cada elemento. ¿Qué pasa si la potencia consumida de 6 volts me da positiva? ¿Qué quiere decir eso? Que estaba consumiendo. ¿Qué consume? ¿Y si me da negativa? Que genera. Excelente. Correcto. Excelente. Entonces, listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué menos I1? Porque yo inicialmente propuse esta dirección, pero necesito que consuma. Para el elemento B, ¿qué tengo que hacer? Es la resistencia. 2 por la corriente al cuadrado. ¿Cuál corriente? Recuerden que aquí están dos corrientes. Puede ser I1 menos I2 o I2 menos I1. No hay problema porque como eso es I cuadrado, no hay problema, el orden, eso va a dar lo mismo. Y la resistencia siempre consume. Es decir, que las potencias B, E, F y C tienen que dar sí o sí positivos. No puede darnos negativos, sino pues con la resistencia L lo patentamos en una plantilla. Entonces, por ejemplo, I1 menos I2 al cuadrado. ¿Estamos todo claro hasta el momento qué se está haciendo? Sí, señor. Potencia de C. Una pregunta, ¿esto está quedando grabado? Sí, señor. Tengo que multiplicar a 3 por ¿cuál corriente? Por I sub 2 al cuadrado, ¿cierto? Sí. Vamos para la potencia de D. ¿De quién es? Esa fuente. Entonces tengo que calcular ¿quién? 12 por I sub 2 o por menos I sub 2. I sub 2. Porque ya esta corriente está entrando al positivo. O sea, ya, aquí ya está en pasivo, ¿sí? Aquí no estaba en pasivo, sino que la corriente iba saliendo. Yo necesitaba la corriente en otra dirección. Pero aquí ya no. Aquí ya va entrando al positivo. Entonces aquí no tengo que hacer el arreglo de acá. ¿Quién viene? La potencia de E. ¿Quién es la potencia de E? 1 por una corriente. ¿Cuál? Pues la que está I1 menos I3. Al cuadrado. Puede ser al revés, da lo mismo. Profe, Señor. una pregunta y en dado caso de que nos pregunten es la potencia generada, ahí las corrientes quedarían igual positivas, ¿no? Porque están al cuadrado. Usted dice que siempre... Entonces usted debe imponer el signo menos de una vez en la resistencia. Ah, ok. O sea, al final se le pone el menos. Sí, porque mire, ya voy para allá. Ya terminamos esto y la clave de la pregunta. ¿Esto qué? F, que sería 4, por I2 menos I3, ¿sí? Al cuadrado, ¿cierto? Nos queda, ¿quién más? G, ¿no? P de G, que es la de 9 por I sub 3, positivo o negativo.
Positivo porque estamos Ok, ya trabajando están, con ya están potencias. entrando. Si usted está calculando las potencias generales, creo que ya están todos los elementos, ¿cierto? En la resistencia sí o sí deben poner el menos. Si es la potencia general, la resistencia deben poner el menos porque es que mira, la corriente va para el otro lado, ¿sí? Va colocando la corriente en otro lado. Pero entonces sí o sí debe poner el menos porque la resistencia siempre consumen. Si usted pregunta las potencias generadas, de una vez debe poner el menos a esto. Es decir, que para la potencia generada, ejemplo, de 3 ohms, de una vez debe poner esto, menos 3 por eso 2 al cuadrado. Porque estos señores nunca generan. ¿Listo? Por esa razón es que el pasivo se facilita, ¿cierto? Para no poner tantos menos. Sí. Normalmente la convección más clásica es la pasiva. Cuando usted tiene P sub A, P sub B, P sub C, P sub D, P sub E, P sub F, ¿cuál es lo siguiente que tiene que hacer? Sumarlas, ¿no? Más P sub F. Entonces, ese es el procedimiento que hay que hacer a mano. ¿Sí? Ese es el procedimiento paso a paso que hay que hacer a mano. No lo vamos a hacer a mano, sino que ahora vamos a utilizar MATLAB. Entonces, vamos a hacer todo esto que acabamos de hacer, todos estos pasos matemáticos de aquí en adelante, vamos a hacerle el MATLAB como un script. ¿Preguntas? Entonces, a continuación, vamos a trasladar este problema a un script de MATLAB. ¿Sí? Entonces, arranque con el CLC, clear all y el close all. Todos sus scripts les recomiendo yo les recomiendo eso. Arránquelos así. Arránquelos así. Entonces, vamos a hacer es un código. La diferencia entre el comma window y el script es que nosotros vamos a hacer todos los pasos en un código. ¿Sí? Todo esto es un proceso largo en código. ¿Sí? Lo podemos hacer también en script, pero entonces se hace más tedioso. Entonces, en código más ordenado. En los scripts, como todos los lenguajes de programación, si usted quiere colocar cositas, comentarios, lo puede hacer. ¿Cómo hace un comentario? Simplemente coloca este signo, que es el porcentual, y ahí escribe su código. Entonces, ejemplo de circuitos, de potencias de circuitos. Incluso usted lo puede, señor. El close habla para qué sirve. En ese momento no recuerdo, pero un profesor que maneja muy bien eso me lo recomendó. Es esto, como por ejemplo cuando usted tiene los plugs y eso, que ya los tiene impresos, sí, los quita. Sí, ya me acordé. Si usted está haciendo gráficas, cuando le cierra todo. Si usted tiene cosas abiertas como gráficas y eso, le cierra todo. Porque acuérdense que MATLAB le abre sus ventanas, le puede abrir sus ventanas, ¿sí? Dependiendo de su aplicación. Una subventana, por ejemplo, es una gráfica. Y usted quiere volver a graficar todo de nuevo porque le embarró. Entonces, si usted no utiliza el close-out, tiene la gráfica abierta y le grafica una nueva, le va a aparecer dos gráficas. La vieja, que por ejemplo puede estar mal, y la nueva. Si usted no quiere que aparezca la vieja, el close-out se la cierra automáticamente. Ya me acordé. Muchas gracias. Oiga, está en cauce de programación, ¿no? Muy bien. Usted también puede poner comentarios. ¿Cuál es la diferencia entre colocar doble línea y no una línea? Que mire, se lo coloca como en negrilla. Entonces, vamos a colocar aquí sistema de ecuaciones. Pues, profe, también el doble porcentaje sirve para cuando uno está con el debugger, o sea, buscar errores. Entonces, uno cuando va a ejecutar el código, uno puede va cambiando los porcentajes. Entonces, salta ese cuadrito y pasa al siguiente y va ejecutando partes del código. Perfecto, no me lo sabía. Muchas gracias, compañero. Tampoco entendí. Como fragmentar el código en varios pedazos. Entonces, inicialmente tengo que declarar una matriz que se llama A, ¿cierto? Una matriz de 3×3. Entonces, ¿cómo es la matriz de 3×3? 3, menos 2, menos 1, ¿cierto? Punto y coma. La matriz A, que solamente son esos señores de acá, ¿cierto? Menos 2, 9, menos 4, punto y coma. Menos 1, menos 4 y 5. Punto y coma. Perdón, cierro corchetes y punto y coma. Siguiente, tengo que declarar el vector B. El vector B, ¿cómo lo voy a declarar? Necesito que si se dan cuenta, el vector B es un vector ¿de qué tipo? ¿Columna o fila? Columna. Entonces tengo que hacer un vector columna, que va a ser 6. Pero entonces lo voy a hacer de la manera perezosa. 6 menos 9. Y transpongo. ¿Listo? Son formas de hacerlo, ¿sí? Son formas de hacerlo. Ahí lo transpuse. Paso a seguir, tengo que calcular
las corrientes, el vector X. El vector X, ¿quién es? La inversa de B por A. ¿Correcto? No, profe, la inversa de A por B. Ah, muy bien, excelente. ¿Y eso es correcto o no Profe, es correcto? pero ahí no entiendo cómo hace después para las corrientes que haya con eso, dejarlas como variables para las otras operaciones. Ya Sin vamos el para punto, allá. profe. ¿Por qué sin el punto? Porque vamos allá, es multiplicación de una matriz por un Porque vamos a columna. Vector columna. hacer multiplicación de matrices normal, no No, término. no término. Súper, súper, súper. Excelente. Vamos bien. Aquí, hasta acá, A, B y un producto. Eso quiere decir que aquí en adelante X va a quedar una matriz, es un vector columna, ¿sí? Va a quedar un vector columna que tiene tres componentes, ¿sí? La componente 1 va a ser I sub 1, I sub 2, I sub 3. Entonces, I1 va a ser igual a X en la posición 1. I sub 2 va a ser igual a X en la posición 2. Porque ese es el orden del sistema de ecuaciones, I1, I2 y 3, ¿sí? Por eso, si se dan cuenta, yo siempre coloqué I1, I2 y 3, I1, I2 y 3, I1, I2 y 3. I3, ¿quién va a ser? X en la posición 3. Como es solamente un vector columna, usted no tiene que colocar 1,2, 1, 1, 1, 1, 2, no simplemente 1, 2 y 3, porque es solamente un vector columna. ¿Claro para todos? Una pregunta. MATLAB, ¿en qué sentido multiplica las matrices? O sea, ¿de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Creo que derecha a izquierda. De izquierda a derecha, perdón. El producto matricial normal. Gracias. Perfecto. Listo. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero Entonces, ahora cómo se imprime. nos vamos por partes. No, uno está acabado. Voy a calcular PA. ¿Quién es PA? Menos 6 por I sub 1, ¿cierto? P sub B, ¿quién es? 2. 2 por I1 menos I2. 2 por I1 menos I2, pero este vector tiene que ir al cuadrado. Entonces así se eleva al cuadrado. Listo, creo que eso no se lo tiene, pero entonces eso de acá es un número y 1 menos I2 es la resta de los números. Sino que lo encierra entre paréntesis porque eso al final es un solo número y al final lo eleva al cuadrado. ¿Claro para todos? Sí, no. P sub C, ¿quién es? 3 por I2. 3 por I2 al cuadrado, ¿cierto? PB, ¿quién es? 12 por I2, ¿cierto? PE, ¿quién es? 1 por I1 menos I3 al cuadrado. PF, ese término no me gustó. 4 por I2 menos I3, señor. En el PC no tocaría ponerle un paréntesis al I2, de pronto no sé cómo lo tome. No es necesario porque como es una sola variable. Pero si quiere lo podemos hacer. Lo que dice el compañero es porque de pronto a veces esto no está interpretando el I2 sino otras cosas más. Pero también hacerlo así, pero cuando usted tiene varias operaciones y lo mejor es hacerlo con un paréntesis. Pero cuando uno solo no es tan necesario, pero es válido. Punto y coma. Y P sub G, ¿cierto? P sub G, ¿cierto? Que es 9 por y 3. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de calcular todas las potencias. Entonces voy a crear un vector de resultados. Entonces, ¿cómo lo harían? Entonces, potencias debe ser igual. Voy a crear un vector fila a partir de los resultados anteriores. Entonces voy a hacer PA, PB, PC, PD, PF, perdón, PE, PF, PG. Y transpongo. Lo voy a dejar así. ¿Qué estoy haciendo ahí?
un vector columna, perdón, un vector fila, donde cada componente, cada columna, pues son los valores de potencia. Entonces, vamos a estar hasta ahí, ¿sí? Y vamos a hacer Telegen. Telegen, ¿quién es? PA más PB más PC más PD más PE más PF más PG, ¿cierto? Y con eso terminaríamos el ejercicio. ¿Cuánto nos tiene que dar Telegen? 0. Entonces, usted se va aquí en la parte donde dice editor, que hace parte de esto. ¿Cómo ejecuto el script? O sea, ¿cómo? Y vamos a poner el orden acá, ¿no? Entonces, aquí, sistema de ecuaciones, para que sea más bonito. Corrientes. Aquí voy a colocar esto, potencias, para que sea más bonito, ¿sí? Con más orden. Y Telegen. O potencias, así. Simplemente comentarios como para que sea más bonito, bien ordenado y todo eso. Entonces se le van a dar aquí donde dice run. Seguramente les va a pedir que les guarde el archivo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ponerle un nombre al archivo. Le voy a colocar potencias. Raya piso, circuitos. Ojo, los nombres de los scripts no pueden tener espacios. Los nombres de los scripts no pueden tener espacios. Ustedes si escriben potencias, así como, por ejemplo, así, no se los va a dejar, le va a decir error. Entonces, raya piso. ¿Claro para todos? Sí. Sí, profe. Guardar. Profesor, ¿no debería quitar los punto y coma de los últimos de las respuestas, por lo menos? Listo. No, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Entonces, listo. Voy a agrandar un poquitico el este. Y es. Cuando yo di clic, hay una cosa, pasó algo interesante. El coma window, miren, le doy clic de nuevo. El coma window está en blanco. ¿Por qué el coma window está en blanco? Ah. Bueno, gracias que el workspace aquí no me lo está bien. ¿Por qué pasa? Lo pongo acá. Bueno, ahorita lo arreglo. ¿Por qué el coma window me salió en blanco? Porque el código que acabo de hacer acá no tiene errores. No tiene errores. ¿Sí me hago entender? Si a usted le llega a aparecer un error, por ejemplo, voy a colocar aquí I11, ¿sí? Quiere decir que hay una corriente que se llama I1 y 1, pero en ningún momento yo llamé una variable llamada I1 y él probablemente me va a decir que hay un error. ¿Sí lo ven? ¿Y cuáles son los errores del MATLAB? Entonces, mire, te dice, yo no tengo una variable que se llama I11. ¿Y dónde encontró ese problema? Lo encontró en la línea número 15. Y en la línea número 15 se está llamando una variable que nunca definió. Entonces, esa es una forma básica de detectar que mi código, cuando yo lo corro, ¿por qué no me corrió? Porque mire, tiene un error. Y si lo corro así, miren la diferencia. ¿Claro para todos? Señor. No, profe, qué pena, ¿podría volver a repetir? Con mucho gusto, lo repetimos. Que, por ejemplo, ¿cómo MATLAB le muestra a usted que está teniendo errores? Por ejemplo, de nuevo, esta variable no la llamar I1, sino que la llamar I11. Si se da cuenta, aquí en ningún momento yo llamé esta vaina I11, ¿cierto? Y miren, y eso va a ser el error a detectar, porque yo en ningún momento llamé algo que se llama I11. Yo corro, y efectivamente, miren, él me va a decir que hay un error, porque mire, usted no tiene una variable, porque miren, él arranca de aquí para atrás, de aquí para atrás, de aquí para atrás, de aquí para atrás. Llegó acá. De aquí para atrás nunca encontró un I11, nunca lo encontró porque no existe. Entonces me va a decir, oiga, usted me puso una variable que se llama I11, pero jamás la definió, no existe. ¿Y dónde le encontré yo ese error? Se lo encontré en la línea número 15, que usted está definiendo eso en función de I11, pero no existe. ¿Claro para todos? Sí, profe, gracias. Corrigemos. Listo. ¿Por qué miren por qué en los espacios del script siempre puse punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma? Aquí me lo guardó, todas estas operaciones que yo hago acá, me las guardó en el workspace. Aquí no me está apareciendo, ¿sí? Pero me lo guardó en el workspace. Pero no me los muestra en el command window. ¿Cómo hago para que todas estas operaciones me aparezcan en el command window? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le quito esto y corro el código? ¿Qué cree que sucede? Lo imprime. Imprime A. Entonces yo corro y me va a imprimir A. Yo como quiero que esto que no me lo está mostrando me lo muestre. Por ejemplo, el vector B. Pues simplemente lo declaro acá, escribo B. Y aquí me muestra el vector B. ¿Claro para todos?
Sí, señor. Ahora sí entienden la importancia del punto y coma en el script. ¿Qué pasa si yo lo tengo con punto y coma ni punto y coma? Miren que la lógica aquí funciona. ¿Claro para todos? Sí, profe. ¿Preguntas? Profe, qué pena. ¿Podría bajar un poquito en el código? Ya vamos para allá. Entonces, corrijamos acá. Entonces, miremos X. Entonces voy a llamar, bueno, voy a borrar aquí y miremos X. Esas fueron las corrientes que nos dieron. Menos 3.5, menos 5 y menos 6.5. Listo. Entonces, ¿qué nos interesa mirar de este código? La variable potencia. Entonces, miremos las variables potencias. Y miren, PDA, PDE, PDC, PDD, PDE, PDE, PDE. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Aquí están todas las potencias. Y el Telegram nos tiene que dar 0. Si no nos da 0, debemos tener algún error en el planteamiento. 7.1054 por 10 a la menos 5. Eso creo que casi da 0. ¿Sí o no? Sí. Eso ya es un error de MATLAB, creo. O sea, es que como MATLAB no tiene definido el 0 como tal. Pero eso casi, creo que casi da 0. Entonces, ¿Cómo decía Emilio el 0? ¿Cómo? Eso depende del formato del MATLAB, también las configuraciones. Pero esto A mí me muestra 0. Sí, hay veces que muestra 0. Entonces quiere decir que esto básicamente ahí me mostró 0. Viejo, eso le dio 0. Quedó bien hecho el Telegram. Le quedó bien. Hay otra alternativa. ¿Cómo así? Usted puede hacer el Telegram de otra manera. Te voy a colocar Telegram 2. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo hacer cómo hacer de una manera más rápida la suma de PA más PB, bla, bla, bla? ¿Cómo hago yo toda esa suma de manera más rápida? Entonces el siguiente comando les va a ayudar a hacer eso. Escribe sum, voy a colocar Telegram 2, suma del vector. Entonces el vector se llama potencia. ¿Qué está haciendo acá? Está agarrando todos los vectores, todo está agarrando todos estos valores PAP y lo está sumando. Miren. ¿Sí? Ahí está. ¿Preguntas? Profesor, ¿usted nos puede mandar ese código por el chat? Claro que sí, no se preocupen. Pero Vale, ya, aquí se lo dejo. Pero bueno, antes de eso, vamos a revisarlo desde el punto de vista del MATLAB online, como hubiera sido. Bueno, ya. Entonces voy a crear el script, nuevo script, ¿cierto? Le voy a poner el nombre. Profe, Señor. una preguntita, qué pena. Su merced nos manda el OneNote y eso, y el código, pues no sé, su merced lo adjunta al Moodle, es como todo lo de las tutorías y eso. Yo ahorita los comparto, no se preocupe, en un TXT. Listo, aquí copio el código, le dejé ese nombre, un title 2. Se lo copio. Entonces, voy a darle run. Bueno, me pide el nombre, voy a dejar el nombre que tiene por defecto. Ya me lo guardó y entonces voy a utilizar Telegram. Bueno, potencias. Esperen bueno, run. Bueno, esperen que se me trabó. Tiene un poquito de demora. Pero mientras tanto, mientras ese señor se destraba, les voy a mostrar lo siguiente. Pero efectivamente, cuando ustedes lo hagan acá, o sea, tal cual esto, como lo hicimos ahorita, aquí va a funcionar en normal. No sé por qué aquí se me trabó. Voy a volver a copiar. Le voy a dar run. Me está mostrando problemas. Me imagino que me toca salir y volver a entrar. Pero seguramente, si de pronto, porque no creo que eso tiene un tiempo de inactividad, si uno no tiene tanto tiempo utilizarlo, se cierra. Lo más probable es que me toca volver a entrar. Pero si ustedes hacen eso tal cual, si se dan cuenta exactamente lo mismo que hicimos en el otro MATLAB, les va a dar lo mismo, ¿sí? Seguramente. Por eso no se preocupen. Ahora, esto de acá es el entorno de trabajo de Octave, ¿sí? Es el entorno de trabajo de Octave, ¿sí? Entonces, aquí dice coma Windows, variable editor y todo eso, ¿sí? Es exactamente, bueno, CLC, Clear, se programa igual. Entonces, mire. Una pregunta. Señor. O sea, es que cuando yo instalé el Octave,
me aparecía dos ejecutables. Uno me abría como tal un CMD y otro me abría como este shell. Entonces no sé qué diferencia hay. No sé, pues yo tengo los dos ejecutables, pero uno me dice que la primera vez, si yo abrí fue ese, y es porque es el que funciona. ¿Sí entiendes? Entonces vamos a usar este, ¿verdad? Esto. Listo. Esto de acá es la ventana de trabajo. La diferencia entre Octave y MATLAB es como la del usuario, pero es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es decir, que todas las operaciones que nosotros hacemos acá, mira, aquí está el command window, todo lo que acabo de hacer acá funciona. Si yo quiero hacer un script, miren, nuevo script, lo copio y pego, ¿sí? Todo el script, miren, que es exactamente lo mismo. Miren, todo lo que yo hice en MATLAB, aquí en Octave funciona. Entonces lo voy a correr acá donde dice run, pero creo que es este, así, primero guardarlo y ejecutar. Entonces, ejemplo, 2. Y me voy aquí al command window y voy a colocar potencias. ¿Será que tengo mal escrito el nombre? Variable editor. Es la P con mayúscula, profe. Potencias con P mayúscula. Sí, perfecto. Potencias con P mayúscula. Y listo, ahí está. Y si escribo Telegen, también. ¿Sí ven? Básicamente todo lo que nosotros acabamos de hacer en MATLAB en Octave funciona. Todo lo que acabamos de hacer en MATLAB en Octave funciona. Para los que quieran trabajar con Octave, pero es básicamente lo mismo. ¿Sí? Es más fácil para que ustedes lo cacharreen, pero todo lo que acabamos de hacer en MATLAB en Octave funciona. ¿Preguntas?